El pasado fin de semana, el Papa Francisco anunció que él estaba en fila, en línea, digamos, para recibir la vacuna del COVID. No sabemos exactamente cuál vacuna es de las que existen, pero muy posiblemente sea AstraZeneca, la vacuna hecha en Inglaterra, que es la que se está distribuyendo en Europa. Y obviamente con ocasión de la distribución de la vacuna y con la decisión del Papa de recibir la vacuna como un gesto público y claro, me sorprende que sigan dando vueltas entre católicos y entre personas pro vida la idea de que las vacunas consisten en una forma para que el nuevo orden mundial o el gran reseteo, digamos, el gran reinicio, que es, digamos, la nueva versión del nuevo orden mundial, ya hablaré de ello en una próxima ocasión. El asunto es que siguen mencionando que esta sería, digamos, el 666, ¿no? La marca de la bestia sería una forma como los cristianos en el mundo nos veríamos marcados contra nuestra voluntad y que en consecuencia la profecía del Apocalipsis del capítulo 15 se cumpliría a través de la vacuna. Como ha señalado la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, la Santa Sede, la Santa Madre Iglesia, es legítimo recibir la vacuna. Y por supuesto, la vacuna es un medio que es moralmente aceptable de recibir. Como dice el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, ya doctrina de la Iglesia, liberando la conciencia de cualquiera que se sienta escrupuloso frente a la posibilidad de recibir esta vacuna, ¿no? Es la posibilidad moral, insistimos, ¿no? O sea que es moralmente aceptable. Se suma algo que la Congregación para la Doctrina de la Fe aclara. Esto no es un juicio sobre las características científicas de la medicina. Sabemos que es una vacuna que se ha elaborado en tiempo récord, ¿no? Y eso hace que muchas personas sean sospechosas. He escuchado varios doctores, varios médicos con sus objeciones sobre que puede tener tal efecto en nuestro código genético o tal otro problema como causar la esterilización, etcétera, etcétera. Como yo he repetido varias veces, yo me baso en las palabras de un virólogo de la CDC, es decir, de la institución científica de infecciones más importante del mundo, ¿no? En los Estados Unidos, que es el modelo de donde se han replicado todos los otros institutos virológicos y de prevención de enfermedades en el mundo occidental. Y este científico, biólogo y virólogo de la CDC, que desarrolló los tests para el ébola, o sea, estamos hablando de una persona extremadamente bien informada. Tenemos la bendición de tenerlo aquí en Colorado, donde yo vivo, ¿no? Y es más, en mi arquidiócesis, ¿no? Porque Colorado tiene 3 diócesis, en la que yo estoy es la arquidiócesis de Denver, y este es el doctor Robert Lanciotti, que después de concluir su trabajo con la CDC, siempre un devoto católico, un hijo consagrado, todos sus hijos practicantes. Él mismo siguió un curso y ahora es diácono permanente en la zona donde está. Pero para mayor información, o sea, la CDC en Estados Unidos, el Centro Center for Disease and Control, o sea, el Centro de Control de Enfermedades, él tiene su cuartel general, su local más importante, en Atlanta, en el estado de Georgia. Y el segundo laboratorio más importante
está en Fort Collins, a una hora de donde yo estoy en Denver, ¿no? Que es donde ha vivido el doctor Rob Lanciotti. Él claramente explica cómo la gran mayoría de objeciones científicas que presentan médicos que no son virólogos, que no es lo mismo, hermanos, decir soy médico y estar en un área que es pediatría. O sea, recientemente una de las críticas más famosas que más se popularizaron por WhatsApp en inglés en Estados Unidos son las críticas de un doctor que es dietólogo, o sea, que hace que los gorditos bajen de peso. Entonces, muy bien, es médico, pero no es virólogo, ¿no? Y no ha trabajado en la CDC. Me extiendo en esto, ¿no? Simplemente para decirles, desde el punto de vista científico, yo estoy en paz y voy a recibir la vacuna. Y creo que mucha gente busca deliberadamente la información que científicamente critica la vacuna porque ya ha tomado una opción. ¿Y cuál es esa opción? La opción de fondo es que la vacuna forma parte de un gran complot universal y específicamente que es el equivalente a la marca de la bestia, ¿no? Entonces, para responder a esta objeción, me baso 100% en la respuesta que dio el que yo creo que es el mejor apologista católico vivo en el mundo, ¿no? Y de repente exagero, pero yo estoy completamente convencido que es, y su nombre es Jimmy Akin, ¿no? Se escribe su apellido A-K-I-N, Akin, ¿no? Jimmy Akin, un ex ministro evangélico que se especializó en Biblia y que luego se convirtió al catolicismo, que tiene una historia de conversión hermosísima, ¿no? Hermosísima. Se convirtió a partir de su esposa, que era una católica apartada, regresó a la fe y lo convirtió a él mientras ella moría de cáncer. Akin debe ser uno de los laicos que mejor conoce la Biblia para efectos apologéticos, ¿no? Y a él le hicieron esta pregunta. Él es un apologista en Catholic Answers, ¿no? En respuestas católicas. Y aquí en Catholic Answers, el que está interesado puede buscar, si sabe inglés, porque lamentablemente él no lo dice en español, pero los que saben inglés pueden buscarlo por su nombre, Jimmy Akin, en Google, y poner Revelation, ¿no? Que es el nombre en inglés del libro del Apocalipsis, o sea, revelación, Revelations, ¿no? Y Jimmy Akin explica lo siguiente. Cuando el Apocalipsis nos dice que el 666 era una marca que se ponía en la mano derecha y en la frente para poder comprar y vender, para poder comerciar, ¿no? Explica que en el primer siglo en el que lo escribe San Juan, el carácter del Apocalipsis es muy emblemático, ¿no? Y por eso nuestros hermanos evangélicos tienen tanto problema con interpretarlo y van cambiando de fecha de cuándo es el fin del mundo. Para San Juan, que recuerden ustedes que veía estas cosas, normalmente las describía en un sueño o en una visión. Estas cosas eran, muchas de estas revelaciones tienen un carácter emblemático, un carácter simbólico. No quiere decir que no sean ciertas, sino que hay que interpretarlas en su contexto histórico, ¿no? Y Jimmy Akin aclara lo primero. No existe una doctrina católica que establezca cómo se interpreta el 666, la bestia ni la marca. No existe una doctrina católica. Pero Akin dice, pero sí existe una tradición de interpretación bíblica católica bimilenaria que es muy importante para entenderla, ¿no? Y nos recuerda que la mano derecha era la mano de trabajo, la mano de la honestidad, la mano de las actividades, la mano para comer, la mano para saludar. Mientras que la mano izquierda era utilizada para cosas menos nobles, como la limpieza, por ejemplo, ¿no? La limpieza de todas las partes del cuerpo, ustedes ya me entienden, ¿no? Y por otro lado, la frente simboliza la conciencia, la decisión de la persona. Entonces, él señala como el 666, ¿no? Que tiene múltiples interpretaciones y que, por ejemplo, nuestros hermanos adventistas ven el 666 en todo, o sea, todo lo convierten en números y luego de convertirlo en números, lo convierten en 666, ¿no? O sea, por ejemplo,
Dicen que el Papa es el 666 porque Vicarius Filiis Dei, si se suman los números en romano, dan 666 cuando, o sea, el vicario del Hijo de Dios en latín no es el título que le damos al Papa, es el título que ellos han inventado. El que le damos nosotros al Papa es vicario de Cristo, no vicario del Hijo de Dios, así no lo llamamos. Pero en fin, él explica que si nosotros creemos que las medicinas podrían ser, específicamente la vacuna, la marca del 666, él dice, mira, tengo algunas objeciones bíblicas y otras objeciones lógicas. Y yo estoy 100% de acuerdo con Jimmy Akin y por eso comparto estas reflexiones con ustedes. Primero, la vacuna no tiene ninguna conexión con el 666. O sea, habría que pararse de cabeza para conectar las vacunas, las distintas vacunas, ¿no? En este momento 3 confiables y una, la vacuna china, de 80% y que no ha revelado absolutamente nada del proceso de prueba de la vacuna, a diferencia de la vacuna de las vacunas, de las 3 vacunas occidentales, no tiene ninguna conexión con el número 666. O sea que bíblicamente ahí falla en ese aspecto. En segundo lugar, la vacuna, por supuesto, no se va a poner ni en la mano, ¿no?, ni en la frente, porque nadie pone vacunas en un lugar que, digamos, tiene un hueso prominente como es la frente, o que básicamente tiene muy pocos músculos y que en cambio tiene una cantidad enorme de tendones y nervios, ¿no? Entonces te la van a poner en el brazo, en el hombro, o te la pueden poner en los glúteos, pero no te la van a poner en la mano o en la frente. El argumento más contundente para mí, hermanos, es de Jimmy Akin, y con el que estoy completamente de acuerdo, es el siguiente. Primero, Dios, que nos ama, nunca va a permitir que contra nuestra voluntad y de una manera inconsciente nosotros recibamos la marca de la bestia. Si la marca de la bestia significa conceder con nuestro trabajo, con nuestros actos, con nuestras habilidades, la mano derecha, y con nuestra decisión mental, ¿no?, la frente, entonces Dios no va a permitir que esto pase de casualidad. Es una decisión que nosotros vamos a poder tomar en base a nuestra libertad. Y en consecuencia, no es una cosa que va a ser impuesta por todo el mundo. O sea, podrán imponernos un tatuaje en la frente, digamos así. Y eso no va a cambiar si yo he tomado la decisión de seguir o no al Señor. Y el otro argumento de lógica que me parece también importante, además del hecho de la libertad, ¿no?, o sea, que no va a ser impuesto por una ley. Recuerden ustedes que cuando se aprobó la ley de salud en los Estados Unidos, había personas que decían en el mes de tal, o sea, ya nos pronosticaban cuando nos iban a inocular un chip en la sangre que iba a ser el 666. Nada de eso existe. Y finalmente, dice Jimmy Akin algo muy claro. Si mañana nos ponen la marca de la bestia, digamos, el 666 por la vacuna, ¿no?, y la recibo yo, ¿eso significa que ya es el fin del mundo? Y si no es el fin del mundo, ¿qué valor tiene la profecía de Juan en el Apocalipsis para las siguientes generaciones de cristianos? No tendría ninguno. Ya se hubiera cumplido esa profecía, ya no sirve para nada. Pero esa no es la manera como funcionan las Sagradas Escrituras. Y en consecuencia, hay que interpretar esto desde el punto de vista espiritual, que es lo que mucha gente, cuando cree en visiones, profecías, revelaciones, etc., de cuál va a ser la marca de la bestia, se olvidan, porque resulta cómodo. No, rechazo recibir una vacuna, ya soy de Dios. No, hermanos, porque mucha de la gente que rechaza la vacuna puede ser una persona profundamente miserable y pecadora y entregada al mal, al pecado y al delito, y no se va a salvar y no se va a ir al cielo porque rechazó una vacuna, sino que la profecía del Apocalipsis sigue siendo la misma, siempre, hasta el fin del mundo. No sometas tus acciones a los poderes del mundo, que esa es la bestia, y no sometas tu conciencia y tu voluntad y tus creencias a los poderes del mundo, porque esa es la bestia. Que tengas un buen día.